día a todos. Familia, ¿cómo están? ¿Están bien? Bueno, estamos en el Señor completos, seguros de su gracia. Muy complacido de verles y de estar disfrutando de este inicio de un año lleno de oportunidades y también la posibilidad de ver el favor de Dios obrando en nuestras vidas. Y gracias a cada uno de los presentes por su apoyo, su respaldo, y de manera muy especial a toda la familia de Internet que se conecta semanalmente a nuestras transmisiones, muchos amigos y hermanos en otros países que siguen las enseñanzas, reproduciendo los mensajes y compartiéndolos también. Así que ellos son parte de esta labor que desde esta casa apostólica realizamos. Y queremos reiterarles nuestra gratitud por sus oraciones, su apoyo y sus ofrendas que hacen posible esta tarea. Acompáñenme a darle un aplauso de cariño a todos los que están aquí con nosotros conectados y que nos apoyan. Muy bien. Los tiempos complejos que vivimos, las situaciones a veces que no estaban en nuestros planes ni agendas, surgidas por tantas conmociones en el mundo. El inicio tal vez de un nuevo año nos invita a veces a reflexionar sobre la seriedad que la vida tiene. Preguntarnos de verdad la trascendencia y significado de lo que somos, por qué estamos, para qué vivimos. Y creo que con seriedad se debe pensar el valor que tiene el presente y el futuro de nuestros hijos para asegurar que las generaciones que vengan sean los que provoquen cambios y reformas de mayor significado en nuestro mundo. Lo que vamos a compartir durante este mes es provocar a los padres, a los abuelos, a las parejas que están en planes de matrimonio y pensando realmente sobre el valor de la familia, que podamos recuperar ese espacio en que el hogar y los padres sean el núcleo central de la educación y de la formación de los hijos. Que podamos ver también que asuman el reto algunas parejas, y ojalá fueran muchas, de que inviertan el tiempo para que la educación en casa, tanto la moral como la académica, sea un ejercicio que signifique para ellos un altísimo valor. Entonces, nuestra intención es llevarles a reflexionar, a evaluar entre todos y a tomar decisiones de que de verdad este mundo tan maligno y perverso tiene una clara intención, y es hacer que los pequeños sean enajenados, confundidos y programados para pensar y vivir como la posmodernidad plantea. Entonces quiero iniciar hablando sobre el rol de los padres en la educación y la formación de los hijos. Al mirar el sistema educativo en nuestro país y en muchos países, lo malsano que diría yo se ha formado ese ambiente escolar donde la inseguridad, la violencia, el porte de armas, el uso de drogas, ya es un asunto casi que normal en las edades de los adolescentes particularmente. Y también cómo hay una agenda para que estos pequeños comiencen a entender la distorsión que el sistema tiene con respecto al matrimonio, a la familia, a la sexualidad. Y esto es entonces lo que conlleva que los padres hoy en día se hallen en un laberinto sin salida. ¿Por qué? Porque muchos no encuentran
ni la forma más segura ni el lugar más efectivo para que sus hijos sean educados. Y es allí entonces donde necesitamos replantear qué es lo que vamos a hacer, y quisiera en esta oportunidad compartir algunos tópicos generales sobre esta temática. El primer punto es que necesitamos entender la responsabilidad de educar y formar. Diga, educar y formar. Como diseño divino, encontramos en las Escrituras, desde el comienzo, que la responsabilidad, el papel de educar y formar a los hijos, Dios se lo entrega, se lo asigna de una manera indelegable a que sean los padres a quien lo hagan. No es responsabilidad ni de las escuelas ni del Estado la educación de los hijos. Dios establece que es responsabilidad de los padres. ¿Cómo lo harán? Entonces ahí es donde está el reto que ellos asumen en la condición de ser padres. Ahora, cuando hablamos de educar y formar, no estamos pensando solo en ese elemento, yo diría, académico. No es cuestión solamente de transmitir conocimientos, sino de generar creencias y valores que de forma integral ese hijo desde la infancia esté entendiendo que no se le está llenando el cerebro de conocimiento, sino el corazón de vida y de valores. Es un asunto de mayor trascendencia. Ahora, si bien es cierto que la educación incluye parte de lo académico, donde ciencia, conocimiento, tecnología será parte de lo que se haga, no es lo más importante en que ha de definir el carácter y la calidad de vida que ese hijo tendrá. Porque sabemos nosotros que son en esos principios, convicciones y creencias que llevará a que nuestros hijos se conviertan en el mañana en hombres y mujeres de bien, capaces de formar una familia que contenga los principios y la espiritualidad que Dios quiere. Que sean, como dice la Escritura, hombres enteramente preparados para toda buena obra, y que sean los agentes de transformación para llevar a nuestro mundo ese mensaje de paz, de esperanza y de justicia que el reino de Dios proclama. Entonces, en la edad y el contexto en que cada padre se encuentre, asume por el hecho de tener la responsabilidad de ser padre o madre, la educación de sus hijos. O sea, desde el momento en que usted se unió en matrimonio y pensó en una familia, ya Dios le pone, diría, otro traje que es ser padre, otro traje que es ser madre. Y eso es una cuestión que te tiene que hacer pensar seriamente del porqué de la familia y de los hijos. Ya no es una cuestión de una opción educar a los hijos, formar a los hijos. No es una opción, es una obligación que asumes por el hecho de ser padre o de ser madre. Dios nunca ha delegado la misión de formar, de educar a los hijos a otras personas, sino específicamente a los padres. ¿Y por qué razón? Porque ellos son las personas que más influencia, credibilidad y confianza tendrán en la vida de sus hijos desde sus primeros años. Entonces, estamos hablando cómo es desde esos primeros años que se está improntando desde la casa aquellos principios y conocimientos que han de definir, escuche bien, el carácter de sus hijos. Y aquí es donde
la educación no importa si el conocimiento llega. Por eso tenemos chicos con un gran conocimiento, pero un pésimo carácter. Rebeldes, malcriados, irrespetuosos, porque ellos les interesa más dar el conocimiento que la formación del carácter. Y realmente la esencia, la consistencia y el éxito de la vida estará en ¿qué? En que tengas mucho conocimiento o que tengas un carácter equilibrado y maduro. Aquí es donde entendemos que es en la familia y en la casa donde se aprende este sentido de autoridad, de responsabilidad, de confiabilidad. Porque es allí, en ese ámbito de la casa, que se establecen las relaciones que fundamentan el desarrollo, la educación de los hijos, la amistad, la fraternidad, el respeto, la confianza, la aceptación. Todo eso surge de la casa. Y si los fundamentos de la educación y de la formación no se delinean dentro del ámbito de la casa y surgen justo del ejemplo y la dirección de los padres, no importa el conocimiento académico que los hijos logren luego, jamás ellos van a tener una forma integral de concebir la vida. Y por ende, la sociedad o cualquier institución humana irá en deterioro, de mal en peor. Lo triste es que la forma de pensar de la generación de hoy con respecto al matrimonio y a los hijos no es una cuestión de un valor primario y supremo, sino relativo. Es decir, el joven de hoy piensa, es más importante que nos juntemos, nos casemos, o a veces ni se casan, sino solamente conviven, y los dos construyamos nuestra felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Cada uno logrando sus sueños, sus metas, sus anhelos. Y sus anhelos están definidos por lo que la sociedad considera que es éxito. Por lo tanto, formar y educar hijos será una cuestión que nos va a desviar, nos va a desenfocar, nos va a desgastar. Y allí es donde los padres, de hecho, ya renunciaron a lo que es su responsabilidad primaria con los hijos, que es la educación y la formación. Y lo triste es que muchos, entonces, ocupados en el logro de sus metas, en un mejor trabajo y algunos de forma religiosa en actividades de la iglesia, ahí se les enreda la vida y se ocupan en todo y no hacen de que la educación y la formación de los hijos sea una prioridad máxima. Esta es una manera de pensar de la posmodernidad. Por eso, ni siquiera hoy hay la intención de un desarrollo profesional, de un ejercicio de un talento productivo para la sociedad. ¿Sabe cuál es la iniciativa de los jóvenes de hoy? ¿Para qué estudio? Me mato 10 años estudiando una carrera para ser un empleado ganando lo mínimo, o a veces, como sucede en muchos países, después de ser ingeniero o médico, tiene que estar como taxista. ¿Para qué eso? Yo más bien me hago un youtuber. Hago una tontería, creo, porque ellos ganan mucho más dinero. Y los jóvenes no piensan con un sentido de profesión, de realización y de productividad de la vida, porque la sociedad le ha vendido éxito, logro, fama, dinero, haciendo estupideces. Entonces es una vida estúpida. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender cómo la educación, la formación de los hijos, según Dios lo dice desde el comienzo, se da, escuche, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Sabe qué Dios le dijo como un principio de formación y desarrollo de la vida para los hijos? Si usted lo lee, permítame, se lo leo en Deuteronomio 11:18. Dios le dijo a Israel cuando le dio sus direcciones de gobierno y desarrollo de vida nacional:
Por tanto, pondréis estas palabras mías en tu corazón y en vuestra alma. Debes pensarlas, sentirlas y creerlas. Y la ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis. Diga enseñar. Note que Dios delega y establece la responsabilidad. No dijo mándelo a la escuela, llévaselo al rabino, reúnelo en la sinagoga. No, a ese pueblo de Israel le dijo desde el comienzo: ustedes son los que van a enseñar a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando sean grandes y ellos tengan capacidad de entender. No, entenderán desde el comienzo. Lo harán hablando. Diga hablando. Las palabras influyen, pero el ejemplo marca. Y le dijo, hablando cuando te sientes en tu casa. ¿En dónde? Cuando andes por el camino. Es un asunto de la vida diaria. No es una clase una vez al día. Es una educación y formación en la vida diaria. Cuando te acuestes, cuando te levantes, la escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra como los días de los cielos sobre la tierra. Aquí vemos que la intención de Dios fue clara y que a través de una educación genuina, verdadera, integral, es que podemos ayudar, formar a nuestros hijos a que ellos tengan una vida plena y trascendente, para que vuestros hijos tengan días pletóricos como son la abundancia de los cielos sobre la tierra. Y creo que esa es la mejor herencia que se le puede dar a los hijos. Por lo tanto, escuche, el primer principio es que los padres de familia son los principales, diga principales, y primeros educadores de los hijos, tanto en materia de valores, de principios y de cualquier aspecto de la vida. Escuelas, maestros, tutores, yo diría es una herramienta secundaria, pero no es ni el factor esencial ni el ámbito principal en que ellos tienen que educarse. En otras palabras, las escuelas no educan. Las escuelas transmiten un currículum, una malla académica de conocimientos, pero no les importa la educación. Es más, muchos maestros más bien están vendidos a una agenda de enajenación de nuestros hijos, no de educación de nuestros hijos. Entonces los padres, dígalo conmigo, son los primeros y principales educadores. Ellos les enseñarán, dijo Dios. Dios al padre y a la madre, por tener ese papel, lo dota, lo capacita. Está en su habilidad propia de ser un instructor, de ser un educador, de ser un formador y quien le enseñe a los hijos. Eso lo vemos al mirar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este principio sigue vigente desde el principio. Dios tuvo que capacitar a Adán y a Eva para enseñarles la fe a sus hijos, Caín, Abel, a Set, de qué era lo que significaba el asunto del sacrificio. Todos esos elementos lo aprendieron de la instrucción de la formación de sus hijos, y sus padres les enseñaron las destrezas o de la ganadería o de la agricultura. Todas esas habilidades, capacidades para ser productivos en la vida fueron dadas por sus padres. Y así surge, si usted sigue leyendo la narrativa de Génesis, ve cómo estos
patriarcas. Luego dice que enseñaron a sus hijos en asuntos de instrumentos de música, en agricultura, en ingeniería, porque construyeron ciudades. ¿Quién dio a esos hijos? ¿A qué escuela los mandaron a esos primeros hijos? A ninguna. ¿De dónde la aprendieron? De la matriz de su casa, de la influencia de sus padres. Por genética, Dios capacita y habilita a los padres en esa responsabilidad de que eduquen, de que enseñen destrezas, habilidades, conocimientos, para que ellos sean significativos en la vida. Ese es el cuadro de parte de Dios. Usted va a ver que los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, José fueron formados de esa manera. Uno de los ejemplos más significativos que tenemos son de Amram y Jocabed. ¿Sabe quiénes son? Tal vez no sabías, pero son los padres de Moisés. Diga Amram, Jocabed. Son los padres de Moisés, los que le tomaron en esa oportunidad que Dios propicia a que le enseñaran la vida, la fe, la historia, el propósito, el sentido y significado, los que improntaron en el corazón de él aquellos elementos que le irían a llevar a tomar decisiones claras, donde es capaz de renunciar a los deleites del palacio para asumir la causa de su pueblo por un sentido de propósito para el que había nacido. El que le ayuda a descubrir a su hijo la dirección de su vida son sus padres. Ellos son los que pueden marcar el destino y prepararles para que lo enfrenten. Es por eso que ese mismo Moisés, luego cuando da la ley al pueblo, le declara en Deuteronomio 6 aquello que Dios quiso: que enseñen a sus hijos y lo hagan intencionalmente. No es una cuestión sentimental, diga, es intencional. Ahora bien, si vamos al Nuevo Testamento, hay dos casos ejemplares. El primero, el de José y María. Si usted lee Lucas 2, dice que después de los 8 días de que le llevaron al rito de la circuncisión, tenía 8 días de nacido. Dice que regresaron con sus padres a su casa en Nazaret, y que allí él estuvo bajo la tutela de sus padres, pero el relato dice: y el niño crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia. ¿Usted cree que eso lo recibió ahí porque soy el hijo de Dios? No. Esa instrucción de infante la delinearon la mujer que guardaba en su corazón todas esas cosas, y luego le fue afirmando a su hijo los elementos de la vida. Fue justamente en el ámbito de la casa en la cual Jesús aprendió el arte. La carpintería no era un asunto de martillo y serrucho, era un asunto de ingeniería, de inteligencia, y eso lo desarrolló en la casa de sus padres. Por eso es que le identifican como el hijo del carpintero. En la cultura hebrea, cuando se habla de alguien, de un bar, está hablando del hijo y define la profesión de sus padres que ellos han seguido, que han aprendido y potencializan. Entonces, la formación que recibió el mismo Señor Jesús en su infancia no fue que directamente Dios se la dio. Él usó un medio que se llama José y María. ¿O no? Es propio de un niño aprenderlo en sus padres. El otro ejemplo, porque marca algo significativo en Pablo, es Timoteo. Cuando le insta a que él asuma el llamado, la vocación y el sentido de su vida, dice: hijo, no te olvides de lo que está marcado sobre ti. Te ha dado una palabra profética, pero tú tienes que persistir, tú tienes que mantenerte firme en lo que has creído. ¿Y qué es lo que él ha creído? Dice que desde la niñez
¿Qué es lo que ha creído? Lo que desde la niñez se le improntó para la vida, un sentido de vocación, de profesión, de dirección a la vida. Porque tú has aprendido de tu abuela Loida y de tu madre Eunice dos elementos que te hacen a ti distinto a los demás. La locura de esta juventud que se va a Tesalónica, que busca el placer de los romanos, era igual. Era una juventud también loca en ese tiempo. Y le dice, pero tú tienes que valorar tu juventud. ¿Sabe por qué? Porque en ti hay algo que te diferencia. Y es que hay una fe no fingida y un amor sincero. ¿Dónde lo aprendió? No fue en la escuela de los rabinos, no fue asistiendo todos los domingos a la sinagoga. No, desde la niñez lo aprendió de su abuela Loida y su madre Eunice. Amados, y a través de la historia, usted ve de los relatos, primeros siglos, aún en los siglos de la época industrial, a través de la historia usted ve casos significativos de cómo son los padres los que han formado a los hijos y les han llevado a ser gente significativa en la humanidad, y lo recibieron no de una escuela. En mi país hay un ejemplo que inspira a muchos y la gran mayoría no conoce: Marco Fidel Suárez. Fue uno de los primeros presidentes de la República. Era hijo de una lavandera. Él nunca fue a una escuela ni pisó una universidad, pero sí adquirió conocimiento. Su madre le impulsaba al valor, al coraje, al enfrentar la vida, al no dejarse amilanar. Ella no tenía recursos en aquella época. Ir a las escuelas era un asunto de la clase privilegiada. Las escuelas públicas no era un asunto que existía. Pero Marco Fidel Suárez, impulsado por el ejemplo, la tenacidad de su madre, que le instruía en lo poco que ella conocía, lo provocaba y dice: no puedo meterte a la escuela, pero ve a la escuela. ¿Sabe qué hacía Marco Fidel Suárez? Desde la ventana de la escuela, él estaba tomando notas, escuchando lo que el profesor decía o la maestra decía. Él nunca pisó un aula escolar, pero tuvo conocimientos, influencia, capacidad y destreza. Son de esos ejemplos que inspiran. Le invito a que lea la historia de Marco Fidel Suárez y cómo marcó el desarrollo de una nación. El llevar a que Colombia tenga el posicionamiento de una exportación internacional de café fue una política de Marco Fidel Suárez. El desarrollo de las vías ferroviarias en Colombia fue una tarea hecha por Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez, uno de los presidentes más insignes de nuestra república, se preparó para ser productivo en la vida por la influencia de su madre. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que realmente nosotros hemos pensado que si mi hijo va a una escuela, a un buen colegio, si yo me sacrifico para pagarle que estudie en una escuela cristiana, a lo mejor él se vuelva un hombre de fe. Pero no nos hemos dado cuenta de que algunas escuelas tienen solamente el nombre de cristianas, pero de Cristo allí no se enseña nada. Es más, ese uso de escuelas que hoy conocemos realmente se origina en el siglo XVI. Antes de eso, la humanidad era a través de tutores, pequeñas comunidades de enseñanza por pedagogos que solo los poderosos, los adinerados tenían acceso. La gran mayoría se desarrollaba en la vida en forma empírica, la influencia de sus padres, la capacidad autodidacta de aprender habilidades y destrezas. Pero escuela en este sentido que hoy tenemos realmente se establece en el siglo XVI y hecho, eso es uno de los efectos loables de la reforma protestante, porque lo propulsan los reformadores para que las escrituras se enseñen en el lenguaje del pueblo
y sea parte de lo que se suma a otras ciencias, a conocimientos, otras áreas de estudio, pero que las escrituras tengan la posibilidad de que se enseñen en las escuelas a los que tengan la oportunidad de pagarlas en ese entonces. Y luego es que se sistematiza en un sentido de currículo, de graduación, para ir creando lo que hoy se conoce en el concepto estructurado de la educación de escuela. Pero entonces, lo que vemos en esencia es que desde el comienzo hasta el presente, lo que ha marcado la diferencia en la educación y en la formación de los hijos es el papel protagónico de los padres al asumir esta responsabilidad. ¿Por qué razón? Tercero, porque justamente en ese ámbito educativo donde se crea el ambiente propicio para aprender. Diga, un ambiente sano y seguro. Los estudios dicen, muchas investigaciones, es que los niños logran aprender y tener un mejor desarrollo académico cuando están rodeados de un ambiente saludable. O sea, los estudios dicen un niño en un hogar disfuncional, conflictivo, en desorden, de maltrato familiar, violencia doméstica o droga, lo que sea, cuando va a la escuela a aprender, a él el aprendizaje, el desarrollo académico es un bloqueo total. Pero aquellos que vienen de hogares un poco más estables tienen más capacidad de memorizar, de aprender. Y eso yo diría que ni siquiera necesita estudio, es sentido común para sacar esa conclusión. Claro que sí. Porque un niño que carece de afecto, de seguridad, de aceptación, y que viene luchando con traumas y situaciones emocionales complejas, ¿qué capacidad tendrá de que su mente interactúe, reflexione, memorice? Jamás. Entonces, ¿qué quiero decir? En las escuelas, tus hijos se van a unir con compañeros que vienen de esa clase de hogares el 90%. No, pero es que mi hijo está en una escuela cristiana. También allí vas a encontrar sus hijos compañeros que traen una familia disfuncional por muchas razones. Algunos por no tener un padre presente, otros porque lo tienen pero viven en pleitos, problemas, dificultades. Entonces, ¿cuál va a ser el ambiente que se enfrentarán en las escuelas sus hijos? Un ambiente disfuncional de chicos violentos, problemáticos. Por eso es que nos sorprende cómo que va armado un chico de 12 años a la escuela. Pues es un resentido, que el primero que quiere matar es a su papá. ¿Cómo no le va a disparar luego con aquel que se enfrenta por alguna otra razón? Amados, un asunto muy crítico. Pero el ambiente más saludable, el ámbito donde se desarrolla seguridad y autoestima, diga, la casa. Y en esas relaciones interpersonales y en ese ambiente saludable es que el muchacho, escuche, va a tener seguridad de sí mismo para que luego cuando se enfrente al mundo no sea víctima de las presiones de grupo. ¿Por qué muchos de nuestros hijos terminan haciendo cosas, pero no, él no es capaz de eso? Porque no se sostuvo ante la presión del grupo, en ese grupo de chicos disfuncionales que le invitan a una cosa, a la otra, lo presionan, si es capaz de esto y los retos que sacan hoy, y si eres capaz de hacer lo otro, y tú si no te sumas a lo, y cuando lo ridiculizan con respecto a que si a los 13 años, ay, ¿tú no has tenido relaciones? Esas presiones las van a tener ellos. Entonces es ahí donde necesitamos entender la importancia de que el hogar construya ese ambiente
donde el hijo sea educado y formado. Y si tal vez no tengas la capacidad o la determinación de darle la formación académica de la casa, por lo menos lo prepares, lo entrenes, lo formes para que cuando vaya a ese ámbito hostil, tu hijo sea capaz de mantenerse firme. Amados, la tristeza de ver hogares sin padres, porque no están, o están pero no viven, son padres ausentes, genera estos elementos de carencia, de afecto, de seguridad. ¿Y qué dicen las estadísticas? Que ese tipo de hogares corre el mayor riesgo de que exista, escuche, diga, abuso de menores. Se da en esa clase de hogares. El aumento en los problemas de la educación, del aprendizaje, de la rebeldía en las escuelas se da allí. 3. El incremento de ingerir drogas, el comportamiento delictivo y el abandono del estudio y del hogar. Razón tenía el salmista cuando dijo: como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Mire la comparación poética que él hace. Diga, como saetas. Un guerrero, un valiente, tomaba tiempo para escoger la clase de madera, la forma de la saeta, pulirla para lo que la que requería, si era un asunto de guerra, de caza, si era una saeta de corto o largo alcance, si era una saeta con punta de hierro, de hueso o de madera misma, si era con el ánimo de perforar o de incendiar. Todo eso era un análisis que él tenía de la saeta que iba a preparar, y le tomaba tiempo, por eso eran escogidas. Normalmente era en aquella época que David se declara, a lo mejor 5 saetas las que llevaba en su aljaba. Algunas tenían peso porque iban formadas. Diga, tiempo. Y él dice que así es la tarea de un padre. Si usted relaciona el salmo con la herencia de los hijos, y es que justamente cada hijo es una saeta que Dios nos entrega para lanzarla a su destino. Y es nuestra responsabilidad identificar para qué, cuál es su capacidad, su destreza y cómo lo dirigimos a que logre ese objetivo y den el blanco de la vida y no sea un fracaso. A los 17 años me regalaron un libro, lo leí, me gustó y nunca se me olvida. Es de Khalil Gibran, un escritor libanés. Le ruego que si lo consiga lo lea. Se llama El Poeta. Es un libro pequeño. Son de diálogos, de asuntos de sabiduría para la vida. Y dice que una madre va cargando a su hijo en el pecho, y él le pregunta al poeta: ¿y qué de los hijos? Y su respuesta fue esta: nuestros hijos no son nuestros hijos, son hijos e hijos de las ansias de la vida por perpetuarse. Llegan a través de nosotros, mas no son realmente nuestros. Y aunque están con nosotros, no nos pertenecen. Podemos darles nuestro amor, pero no nuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podemos albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la mansión del mañana, que nosotros no podemos visitar ni aun en sueños. Podemos, si mucho, parecernos a ellos, pero no tratemos de hacerles semejante a nosotros, porque la vida no retrocede ni se estanca en el ayer. Somos los arcos para que nuestros hijos, como flechas vivientes, se lancen al espacio. El arquero ve la marca en lo infinito y él es el quien los doblega con su poder, para que sus flechas partan veloces a la lejanía.
Que el doblamiento en manos del arquero sea nuestra alegría. Porque Dios, que ama a la flecha que vuela, también ama el arco que permanece. Lamentablemente, la preocupación por la formación de los hijos, de pulirlos y todo esto, de interesarnos en qué van a hacer ellos, para muchos padres llega demasiado tarde. ¿Sabe cuándo ellos reaccionan? Cuando vieron que ese adolescente a los tal vez 15, 16 años ya no quiere saber de Dios, está rebelde, no quiere volver más a la reunión, llamémosle a la iglesia, no lee la Biblia y ahora anda con cosas raras. ¿Pero por qué? ¿Por qué reacciona demasiado tarde? Y ahí ahora se interesa de tratar de educarle, de volverle al camino de la fe. Y lo triste es que justo por su ignorancia o a veces por la presión de la situación, usan hasta mecanismos errados, porque empiezan en la intimidación, el temor. Y si no lo haces, Dios te va a castigar. Y mire aquello, el diablo va a quitarle la bendición. Y empiezan casi que a intimidarlo, a maldecirlo o a presentarle a un Dios que vengativo, que está enojado y le va a arruinar la vida. Porque no saben ellos cómo arreglar este asunto. Cuarto, promover los principios y valores del reino. Ya esto nosotros lo vemos como una tarea que con inteligencia se tiene que hacer, ayudarles a ellos a descubrir su propósito en Cristo, que ellos le vean ese sentido de trascendencia y significado a la vida en Dios, con Dios y para Dios. Y no se trata de inculcarles ritos y tradiciones de la religión cristiana, sino instruirle en los principios y vidas del reino de Cristo. Quinto, modelar con un ejemplo inspirador. El aprendizaje va acompañado del modelaje. Esa es la razón por la cual ya le dije que en las escuelas no se educa, sino que se da conocimiento. Porque los alumnos se dan cuenta la conducta a veces gay de sus maestros, llega a veces borracho a dar la clase, no importa si fuma marihuana delante de ellos, pero es un cerebro, dice, es un cerebro, ese tipo enseña química como ningún otro, pero eso es lo que él hace, te da un buen conocimiento, pero no un modelo de vida. Tú te das cuenta que llevé 4 divorcios, es una persona irresponsable en la vida. Y a veces es el maestro que te da administración de empresas y no tiene ni una empresa. Porque la mejor empresa, que es su vida y su familia, fracasó desde el comienzo. Entonces, los valores, la educación, la formación no se aprende con sermones ni con definiciones. La educación, la formación y el conocimiento que de verdad marca se aprende, diga, con el ejemplo, diga, el ejemplo. Hay un dicho que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y viene a mi mente esa fábula de Samaniego. Dice que estaba el papá cangrejo tratando de enseñarle a su hijo, vio que empezaba a caminar así como caminan los cangrejos. No, así no es, hijo. Y le da un tremendo sermón. Hijo cangrejo, levanta tu pecho, toma este trecho y camina derecho. El cangrejito se quedó mirándolo y le dijo, papá cangrejo, ve tú adelante y yo tu ejemplo seguiré al instante. Así hay muchos padres y maestros hoy. Los retan a que sean exitosos, conozcan esto, pero... Sexto, fomentar el diálogo y la reflexión para generar el pensamiento crítico de sus hijos. Esto es muy importante, porque es justamente en esa relación basada en confianza con los hijos, en que de pequeño, a los 7, 8 años, ya el adolescente sabe tener respuesta con respecto a la sexualidad, a identificar la diferencia de género sexual,
al saber los asuntos de la vida, todo aquello porque se ha hecho dentro de una comunicación amorosa, responsable, donde se levanta la autoestima y la seguridad al muchacho. Y esta comunicación se tiene que dar, ya le dije, no solo en palabras, sino también en gestos, en acciones, en actitudes y la influencia. Porque recuerde que no solamente el contenido del mensaje, sino el tono del mensaje es lo que hace que el aprendizaje sea fuerte, sea vivencial, y los chicos no crean que le están imponiendo una verdad, sino exponiendo una verdad, llevándola a aclarar. Y justo en esa comunicación de confianza, el padre le afirma. Esa es la gran diferencia del abrazo paterno, del beso, de la caricia, de ese gesto que él se hace sentir amado. Está siendo formado para la vida. Y esto es poderosísimo. Cómo esas palabras acompañadas de estas acciones son semillas que se multiplican y en el tiempo crecen. Y a lo mejor el hijo se le va a olvidar aquella ecuación, pero lo que nunca se le irá a olvidar es aquella impresión que tuvo de su mejor educador y maestro en la vida. Y como mi padre me corrigió y me enseñó con firmeza, pero con ternura. Entonces educar no es imponer, educar es inspirar, es transmitir principios, conceptos, valores, fórmulas, que como te dije, a lo mejor incluye lo académico de memorizar datos, historias y otras ciencias, pero lo más importante es la formación. Y vuelvo aquí a repetir el peligro que están nuestros hijos, porque desde los 7 años ya se les empieza a ellos a programar para pensar como esta ideología posmoderna quiere, donde familia, matrimonio, iglesia, sexualidad, sea algo totalmente contra el diseño y el orden de Dios. Y allí es donde los padres educan, instruyéndoles, aclarándoles y mostrándoles la verdad, no con historietas fracasadas. El cuento de la cigüeña ya no funciona. Hay que enseñarle las cosas como son. Y si no lo hacen los padres, entonces ¿sabe quién lo va a hacer? Lo va a hacer la internet, lo va a hacer las redes sociales, lo va a hacer los amigos en la escuela, o tal vez maestros que tengan otra intención. Hoy se les está enseñando sexualidad, pero es pornografía abierta. No crea que es sana sexualidad del conocimiento del cuerpo, sino despertar el morbo y seducirlos a que ellos justamente la sexualidad lo vean no como Dios lo dice, sino como esta degenerada y depravada sociedad quiere que así sea. Entonces, es necesario, amados, dar ese espacio, el diálogo, la reflexión, que ellos sean capaces de juzgar, que tengan criterios en que se formen realmente cuál es la verdad de la vida, desde cómo Dios lo comunica, que tengan esa capacidad de análisis, de juzgar, de discernir, que se desarrolle en ellos esa inteligencia espiritual y que cree una sana conciencia. 7, establecer responsabilidades específicas para sus hijos. Eso es parte de la educación, de la formación. Principio básico: si los hijos se le dan responsabilidades, pues van a ser responsables. Hoy lo que no se da es justamente ni en la casa ni en la escuela. A los niños no se le dan responsabilidades, se le dan opciones. No le diga nada, diga lo que él decida. Entonces unos malcriados de 3 años ya están haciendo rabietas y son los que están marcando las reglas de juego. No se les diga nada, a ellos no hay que establecerle ningún asunto de responsabilidad. Él va a tener libertad de decidir por sí mismo. ¿Qué estaremos entonces? Multiplicando esa generación de vagos, de irresponsables, de mantenidos que esperan que los padres se lo tienen que dar todo, o el Estado me tiene que suplir. Se multiplicará ese tipo de gentes en nuestras naciones, perezosos, irresponsables,
justo porque no se educó. Y último, instar a sus hijos a ponerse metas, no se las imponen. Parte de la educación justamente que tiene ese sentido de formación es llegar del punto A al punto B, que para eso hay un mapa de ruta y ahí está el sentido de desarrollo, de crecimiento, de formación, de madurez. Y nosotros como padres tenemos que llevarle a que ellos ya estén planificando su vida, pensando en las metas de su vida y qué medios van a hacer para que logren ese objetivo. Como padre nos corresponde entonces sentarnos ocasionalmente con nuestros hijos a evaluar y proponerle aún medios alternativos y ayudarles a que esas metas que ellos construyeron las puedan alcanzar. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque es lo que les hace sentir a ellos con una razón de vivir, con un propósito, un sentido de causa. Ellos descubrirán que tienen algo por lo cual luchar y quieren alcanzar. Y no dejemos que nuestros hijos entonces sean dirigidos o por nuestros caprichos que les queremos imponer que ellos sean lo que yo quiero que sea, o tampoco por su libre criterio en que no quiere ser nada. Aquí es donde no podemos ser demasiado flexibles para permitirles que hagan lo que quieran, pero tampoco demasiado arbitrarios para que hagan lo que yo quiero. Construir ese ambiente y crear el punto medio donde se requiere madurez, equilibrio, sensatez, para que con un sentido de logro nuestros hijos avancen en su destino. Póngase de pie, por favor. Quiero terminar compartiéndoles un escrito que parece resumir los distintos aspectos de esta enseñanza. Tal vez viene como muy poético hoy. Lo que siente nuestro hijo. No me des todo lo que pida. A veces yo solo pido para ver hasta cuánto puedo obtener. No me des órdenes todo el tiempo. Si en vez de órdenes a veces me pidieras con amabilidad las cosas, yo las haría más rápido y con más ganas. No me compares con nadie, especialmente con mi hermana o con mi hermano. Si lo haces, me haces ver peor que los demás. Entonces seré yo quien sufra. No me retes delante de nadie y si ya me llamas la atención, hazlo con amabilidad. Enséñame a mejorar cuando estemos a solas. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces. Y me enseñas a mí a gritar también. Y yo no quiero ser eso. Déjame hacer las cosas por mí mismo. Si haces todo por mí, yo nunca aprenderé. No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por ti, aunque seas para sacarte de un apuro. Me haces sentir mal y perder la fe en lo que dices. Cuando yo haga algo malo, no me obligues que te diga el por qué lo hice. A veces ni yo mismo lo sé. Ayúdame a descubrirlo. Cuando esté equivocado en algo, reconócelo. Así me enseñarás a admitir mis equivocaciones y también me mejorará la opinión que yo tengo de ti. No me digas que haga una cosa que tú no haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, pero nunca lo que tú me impongas y no haces. Cuando te cuente un problema mío, no me digas, no tengo tiempo para esas tonterías, o eso no es nada importante. Trata de comprenderme y ayudarme. Quiéreme. Exprésalo con palabras. A mí me gusta oírtelo decir, aunque no lo consideres necesario. Padres, hay un reto.
La propuesta sigue durante estos días. ¿Cómo volver a recuperar la responsabilidad que Dios nos entregó? ¿Y cómo hacer que se retorne a ese diseño que está comprobado es el mejor para el desarrollo educativo, formativo e instructivo de nuestros hijos y en las casas? Volver a las casas parece que va a ser una consigna tanto en la vivencia de los grupos del evangelismo, de la fe y de la educación. Y oramos que sean muchos padres que se interesen por oír, por replantear, por revisar y por asumir este reto. Te doy gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de ver en nuestros hijos y en nuestros nietos una extensión mayor de lo que en ti somos. Sabemos que hay una generación maligna y perversa, pero en ella se nos llama para ser luminares. Y queremos desde nuestras casas encender esa luz. Y las primeras antorchas que sean lanzadas al mundo sean estos hijos, que como saetas en manos del valiente son disparadas a ese destino profético marcado en Cristo, donde hay buenas obras preparadas de antemano, donde ellos, Señor, no se tropezarán con el fracaso, la mediocridad, ni mucho menos la delincuencia y el pecado que los esclaviza y los aparta de ti. Que ellos serán productivos, Señor, que ellos serán inteligentes, creativos, emprendedores, empresarios, gente productiva para el reino y para la sociedad. Estamos creyendo, Señor, que hay niveles de inteligencia espiritual que dará a nuestros hijos un conocimiento particular, así como tú